Iniciamos entonces la clase del día 10 de marzo. La estructura que nos va a servir como guía para este día de clases es el siguiente. En principio lo que hacemos es poder hacer una recapitulación de temas o de ideas previas que ustedes lo pueden hacer a través de la lectura reflexiva y el repaso de los contenidos que hemos desarrollado en el cursillo, preferentemente con la unidad 1 y 2. Esto nos va a dar el marco conceptual para poder ir contestando preguntas de la guía, como también para ir afianzando ciertos contenidos. Una vez que hacemos esta lectura reflexiva y este repaso de contenidos en la unidad 1 y 2 del cursillo, les invitamos a que ustedes puedan ver un material que está aparte, que se relaciona con la historia de la contabilidad y las ramas de la contabilidad. Hay un pequeño audio también que acompaña a este material. Este tema de ramas e historia es un tema de cultura general para la contabilidad. ¿Cómo seguimos? Nos vamos directamente a la guía teórica. Recordemos entonces que esta guía teórica nos va a servir como base para ir anotando los contenidos básicos que tenga la materia. En principio, en esta primera instancia es importante que ustedes puedan contestar o que puedan tener una idea generalizada de las preguntas 1 a la 11. Vuelvo a repetir, esto tiene que ver con el material del cursillo y también tiene que ver con que ustedes puedan ir incursionando en material más específico, como por ejemplo el libro de Prioto, el libro de Sasso de Proceso Contable, algún otro texto de contabilidad que ustedes tengan y por supuesto las resoluciones técnicas. Ahora bien, en función de esta guía teórica, también hay un audio con un comentario aparte, que es un audio general, así que pueden guiarse por ese audio con algunas características y algunas especificaciones. Y finalmente, para el día de hoy es hacer la introducción del práctico número 1. Está a continuación de estas filminas. La idea es proponerles a ustedes soluciones parciales con respecto a los planteos 1, 2 y 3 y que ustedes en el día de mañana, en la próxima clase práctica con el profesor Marcelo, puedan socializar e ir completando lo más que puedan este práctico número 1. Les aconsejamos que cada uno pueda hacerlo de manera individual, que si bien uno puede trabajar y estudiar en grupo, es importante que cada uno vaya asimilando los contenidos y que se vayan anotando cuáles son las dudas principales. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros aconsejamos? Es que ustedes estudien la teoría, que vayan relacionando cada tema que van involucrándose y esto relacionarlo con ejemplos prácticos. Al principio ahora son ejemplos más bien teóricos, en general, pero más adelante nos va a servir para la práctica propiamente dicha. También es cierto que es necesario hacer consultas generales, para lo cual vamos a abrir en el aula un espacio que se llama foro. En ese foro ustedes van a poder hacer las consultas, estas consultas que me hicieron por privado en el día de hoy y que yo les pedí que pasen al grupo y que esperen a la clase. Entonces, en ese foro ustedes van anotando las consignas y nosotros los profesores vamos contestando y todos tienen acceso a las respuestas. También es cierto que esto nos involucra y nos obliga a ingresar al aula virtual. Recuerden los horarios, lunes, miércoles y jueves, y recuerden también que nosotros estamos atentos a que ustedes tienen otras materias también. Así que les invito a que continúen mirando este pequeño PowerPoint en donde van a estar explícitas de manera parcial las actividades 1, 2 y 3 del práctico número 1. Para iniciar, el práctico nos propone que nosotros miremos cada una de estas actividades en forma de sociedades anónimas o SRL y de acuerdo al tipo de empresa o de sociedad podamos indicar qué tipo de actividad realiza. Recordar entonces los ciclos operativos que nosotros vimos en el cursillo. Presentamos dos casos específicos, el caso de Ferrari Motor, que es una actividad que se desarrolla actividades comerciales, y por ejemplo, Recorriendo SRL, que hace la transportación de pasajeros, es una empresa de servicios. Recuerden entonces que una misma actividad que esté enunciada podrá tener por lo menos o al menos más de un ciclo operativo, más de un tipo de ciclo operativo. Podrá ser comercial y de producción, comercial y de servicios, es decir, la combinación es posible.
En referencia al punto número 2 del práctico, la idea solamente es recapitular los conceptos que vimos en la teoría de recursos y fuentes. Recuerden ustedes que los recursos nosotros los vimos desde dos miradas. Desde el tiempo de permanencia en la empresa o en la sociedad, decimos que los recursos son transitorios o permanentes, y desde el punto de vista de la fuente, del origen de esos recursos, puede ser una fuente propia o fuente ajena. Básicamente este es un contexto teórico. Ustedes pueden ir repasando esta teoría, ¿no es cierto?, haciendo una suerte de equiparación con ejemplos que ustedes van conociendo. Ya en el punto número 3 del práctico, la consigna se enfoca básicamente en identificar y clasificar los recursos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? La actividad de la empresa. Nosotros estamos analizando en este caso una empresa que se llama Para tu Hogar Sociedad Anónima, que se dedica a la comercialización de electrodomésticos. Es decir, enfocándonos en la actividad de electrodomésticos y preguntándonos qué tipos de actividades realiza, qué productos o servicios presta, vamos a poder identificar las fuentes y los recursos. Mostramos algunos de los casos resueltos, como por ejemplo en el caso de esta empresa que vende electrodomésticos, 100 batidoras que están listas para comercializar o para vender. Nosotros vamos a decir que son recursos de carácter transitorio. Sabemos que esto corresponde a la mercadería de la empresa. También podemos ver en el caso de estanterías metálicas que son recursos que la empresa utiliza para la realización de las actividades, en este caso para exhibir seguramente los productos a la venta. Estas estanterías metálicas son recursos de carácter permanente, quedan por un largo tiempo y son utilizados para los fines de la empresa. Ahora bien, vamos al caso de el último punto, que dice que la empresa, durante su actividad o durante la vida de la empresa, las ganancias que ha obtenido todavía, ¿qué es lo que no hizo? No distribuyó entre sus accionistas. Estas ganancias son autogeneradas por los accionistas o por sus actividades, entonces corresponde a lo que nosotros conocemos como recursos propios, es decir, de fuente propia. Aclaramos entonces también que en esta enumeración será posible poder identificar si son recursos transitorios o permanentes, y en cuanto a la fuente, solamente en algunos vamos a tener mayor certeza que en otros.